Hola amigos, amigas, bienvenidos a Aprende Biblia. El día de hoy vamos a estudiar una situación que de verdad es muy importante entenderla. ¿Por qué nuestras privaciones? ¿Por qué aquello que parece ser que el Señor no nos ha permitido tener y que es algo pues justo, es bueno, es deseado, no es inmoral, no es ilegal, no es peligroso, obviamente no es pecado? No lo tenemos por parte del Señor como parte de su providencia, sino tenemos, Dios nos ha privado de ciertas circunstancias a lo largo de nuestra vida. Y precisamente el día de hoy vamos a ver eso, que esa privación a nuestras vidas son parte de la providencia de Dios, para que cuando en la forma de Dios sea esto manifestado en nuestras vidas, sea que sea concedido, o sea puesto de otra forma, o simplemente lo tengamos en la siguiente vida, también es para glorificar a Dios, para que de Dios sea para que la gloria de Dios sea manifiesta en nuestras vidas. Y es el caso de tener un hijo. O tener un hijo era algo que Dios había privado a Ana, la madre de Samuel. Dios había hecho que no concibiera hijo alguno y que tuviera maltrato por parte de la otra mujer de su esposo. El esposo se llamaba Elcana. Y vemos que tenía una segunda mujer llamada Penina. Esta mujer Penina se burlaba de Ana, le la maltrataba, porque sí le había dado hijos a Elcana. Bueno, sabemos que obviamente la poligamia es ordenada por Dios. Sin embargo, vemos que en este caso, como otras excepciones las hay, tenía otra mujer. Y de acuerdo con las costumbres que se manejan en la historia hebrea, la primer mujer, es decir, la esposa genuina, la original, la puesta por el orden de Dios, era Ana. Y como no le podía dar hijos, se permitió el que tuviera otra mujer para que tuviera descendencia. Recordemos que la descendencia era algo ordenado por Dios para la multiplicación del pueblo de Israel y poblaran toda la tierra que les había concedido y demás. Entonces, pues evidentemente lo último que iba a hacer Israel era un país de migrantes, ¿no? Para nada, se tenía que quedar ahí y tener muchos, muchos hijos, cumpliendo así la ley de Dios e instruirlos a todos en la ley de Dios, a cada uno de ellos. Bueno, entonces sí, parece ser que Ana era la esposa especial, la amada por el Cana, y cuando era el tiempo de la ofrenda subían a dar el sacrificio y de acuerdo con los mandamientos que viene en Deuteronomio, sobre todo en Números y demás, lo vemos ahí que se participaba de lo que era la ofrenda, es decir, se sacrificaban animales y se les devolvía a los que lo daban y esta comida finalmente ya era comida ofrecida al Señor ya una vez hecho el sacrificio, era repartida entre la familia. Bueno, el Cana daba a Penina y a sus hijos porciones buenas de esto, pero apartaba lo mejor para Ana porque la amaba, tenía un especial amor por su esposa genuina, vamos a llamarla así, que era Ana. Y pues esto pues, obviamente causaba pues recelo en Penina, me imagino, que no está literalmente escrito. El chiste es que afligía mucho a Ana. Ana llorando constantemente por esto y lamentándose mucho por la privación que tenía de no tener hijos. Un día le reclama el Cana y le dice, ¿por qué lloras, mujer? ¿No te soy yo suficiente más que 10 hijos? Y pues la respuesta es no, si lo hubiera sido, pues no hubiera estado llorando tanto Ana. Y aparte que era algo pues deshonroso no tener hijos en esta cultura y menos en este tiempo. Y pues evidentemente eran las personas criticadas, sobre todo criticadas por no darle descendencia al Señor, ¿ok? Pues sí, efectivamente vemos esto que está en el versículo 8 le dice Samuel, 1 Samuel 1, versículo 8,
Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ya vimos que la respuesta era no. Bueno, vemos que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, lloró abundantemente e hizo un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Bueno, aquí es importante una aclaración. El voto nazareno, nazareo, perdón, no nazareno, es otra cosa, el voto nazareo, incluye evidentemente no pasar navaja por su cabeza y otros requisitos, como era el caso de Sansón. Sin embargo, era por un tiempo. Eh, este voto se tenía que hacer, lo hacían los hombres, y era por un tiempo determinado. Aquí la particularidad es que dijo para todos los días de su vida, es decir, nunca habría de tener una vida civil, una vida familiar, una vida pues dedicada a otras cosas, sino solamente al Señor, ¿sí? Lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida y no pasará sobre el cabeza. Es importante que el Cana eh, es, eh, era de la tribu de Efraín, es decir, no era levita, no era sacerdote, es decir, no era descendiente de Aarón, es decir, no podía ser sumo sacerdote ni nada por el estilo. Otro tema importante aquí es que aparte de este voto de dedicarlo al Señor, implicaba evidentemente con plena conciencia el hecho de que no iba a estar con él, con Samuel, con este hijo que le concediera Dios, no iba a estar con él más que los primeros 3 años de su vida, y después si acaso lo vería una vez al año, en el mejor de los casos, y era entregarlo en manos del sumo sacerdote para para cumplir este voto, y jamás sería parte pues, de esa familia. Otro tema importante me parece a mí de resaltar es que no hay registro que Ana haya tenido otros hijos después de Samuel. Yo creo que Ana tenía conciencia porque no le dijo hijos, sino le dijo un hijo varón, y Dios le concedió un hijo varón y hizo un voto, y ese voto lo cumplió, como lo vamos a ver. Entonces Ana sabía perfectamente bien lo que estaba pidiendo. No lo estaba pidiendo como solamente la revancha de su aflicción, para quitar su aflicción o desquitarse o hacer algo indebido, sino que se lo dedicó al Señor. Es decir, el voto de Ana, la petición de Ana no fue fundamentada en decir: Señor, ayúdame a callarle la boca a esta mujer que ya me trae harta, este, hazme justicia de mis enemigos, y pues si puedes, pues que enviude, ¿no? Que enviude el Cana y yo me hago cargo de sus hijos, ¿no? No, sino era para dedicárselo al Señor, ¿ok? Y es aquí donde vemos cómo el Señor nos priva de algo para que nosotros podamos, cuando esto sea concedido, pueda ser dedicado al Señor. Sea dedicado al Señor en la medida de nuestras posibilidades. En la ley judía era posible esto, es decir, de ninguna manera estoy aconsejando que si alguna mujer está viendo este video y hace la oración de Ana, porque no tiene hijos, y Dios le concede un hijo, que se lo tenga que dedicar a Dios de una manera, pues a ver qué se inventa por ahí, ¿no? No, en esta cultura sí era posible cumplir ese voto, de dedicarlo al Señor. En esta cultura judía, en la ley judía, en las circunstancias judías y en las épocas, estoy hablándote del año
Pues en el año 1100 antes de Cristo aproximadamente, que fue este periodo de tiempo aprox, porque no está muy claro tampoco esta situación de cómo está ubicado. Se sabe en cuanto a eventos cómo está este libro escrito, pero no con fechas precisas, no cronológicamente. Bueno, en este tiempo sí era posible. Entonces no estoy diciendo que si no tienes hijos, haz esta oración y cuando tengas un hijo, si Dios te lo concede, pues dedícalo al Señor a ver cómo. Porque los hijos crecen y bueno, Dios tiene un plan para cada uno de ellos y pues no puedes forzarlo a querer ser escogido de Dios o no puedes forzarlo a que crea en Dios, cosas por el estilo, porque sí, a lo largo de los años, como pastor he oído historias, pues muy tristes al final, al principio muy felices de testimonios de que no podían tener hijos y lo tuvieron y lo trataron de dedicar al Señor y en la adolescencia, pues el hijo estaba muy lejos de ser como Samuel, y mucho menos de ministrar al Señor, y en otros casos en pecados terribles y horribles. Entonces, pues evidentemente no es ese lo que estoy diciendo, sino que las privaciones que el Señor nos da son para darle gloria cuando estas vemos que si son para darle gloria a Dios. Si tú tienes una privación que te haya dado y lo deseas de corazón, o simplemente situaciones, y una de esas privaciones puede ser la salud. Puede ser la salud, puede ser el dinero, puede ser un cónyuge, puede ser lo que sea de tu corazón que no sea inmoral, ilegal, este, peligroso o pecado, claramente. Pues hay cosas que el Señor no concede, hay cosas que no las va a conceder, pero hay otras que si lo pedimos lo va a hacer. Pero ¿con qué intención para que luego pase qué? Y te lo digo también porque también historias que cuando piden para el Señor y llegan a tener todas las necesidades económicas satisfechas a tal grado que tienen el suficiente dinero, pues lo último, de lo último que se acuerdan es de darle gloria a Dios y se alejan del Señor porque ahora sucede que se van a jugar golf los domingos cuando que estaban todos los días en la iglesia pidiendo al Señor para que el Señor les proveyera de necesidades económicas y el Señor en su sabiduría se los provee para demostrar que nunca fueron del Señor. Pero en el caso de Ana no fue para demostrar que nunca fue del Señor, sino que fue precisamente la aflicción lo que movió a Ana a querer tener un hijo, pero también para dedicárselo al Señor. Hizo este voto diciendo, y en el versículo 12 dice, mientras se lloraba largamente delante de Jehová, él estaba observando la boca de ella. Aquí uno puede decir, pues qué fijado, ¿no? O sea, pues qué fijado, ¿no? O sea, de todos los que estaban ahí llorando, las oraciones en este contexto, pues evidentemente eran hablando los versículos de la Torá y moviéndose así, muy probablemente, y es claramente que alguien estaba orando. Piensa que está ebria, más que nada estaba moviendo sus labios sin emitir palabras. Obviamente estaba haciendo un voto privado, secreto al Señor y no tenía por qué hacerlo en voz alta. Segundo, bueno, él pensó que estaba ebria y pues con el tacto de un rinoceronte enojado, este, vemos que ella estaba hablando en su corazón y solamente movía sus labios eh, y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Obviamente no se lo dijo al oído, sino se lo dijo gritando. Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino he derramado mi alma delante del Señor. No tengo idea de cuántas canciones se han escrito sobre este
esta frase, derramado mi alma delante del Señor. Versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y él respondió, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Bueno, aquí una parte importante también es aclarar que hay un video circulando en donde usan este mismo pasaje para enseñar, entre comillas, enseñar que mientras la autoridad no avale una petición a Dios con su bendición, obviamente a cambio de dinero, no la va a conceder el Señor. Es decir, Dios le responde a la autoridad, no al que ora. Esta blasfemia está circulando por internet, evidentemente no es así, no está así, ni siquiera está así en la ley, ¿sí? Sino que es una herejía, ¿ok? Eso es una herejía. Por supuesto, Dios escuchó a Ana y le respondió a Ana, no porque Eli, y aparte Eli que tuvo un final muy malo, junto con sus malísimos hijos, también, bueno, dice, Eli respondió, ven paz, Señor de Israel, te otorga la petición que has hecho. Y ella dijo, hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ya no estuvo triste. ¿Por qué? Porque hizo un voto. Un voto en donde si el Señor le respondía, ojo, no estoy diciendo que ejerció una fe como lamentablemente a veces se enseña y que por su fe Dios la premió y por eso ya actuó como si nada, caminando así, jaja, tengo tanta fe que ahora actúo de manera feliz. No, 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 no. Ella hizo un voto con el Señor. Y si el Señor le respondía, bendito sea Dios, pero sintió paz. Sintió paz y ella dijo, me será concedido, y si no, pues no. Pero tuvo paz. Comió, bebió, ya no estuvo más triste. Dijo, no dice que comió, bebió y profetizó en fe, tendré un hijo, el Cana, ven para acá, esposito, ahora sí. No, 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 de ninguna manera. Sino que simplemente ya no estuvo más triste porque hizo un voto al Señor y que el Señor en su providencia le supliría, le concedería, le daría esto. ¿Por qué? Porque era para darle gloria a Dios. ¿Sí? Nuevamente tengo que hacer uso de mis años y si te sirve de algo estas canas que han visto muchas cosas, pues aprovechalo. He visto también, Señor, ayúdame a vender este terreno y de lo que gane te daré, será para ti casi, casi todo. Bueno, ni se vuelven a aparecer por equivocación. Este, hasta niegan que alguna vez le hayan pedido eso a Dios. Sáname de esto y tampoco ni nada. Es decir, no fue una petición en ese sentido en donde pues ya se hubiera olvidado o por una situación en donde nunca fue la intención darle gloria a Dios. Aquí fue toda la intención que Dios fuera glorificado al dedicárselo al Señor. Podría no haberlo dedicado al Señor. Simplemente hubiera podido, Señor, concédeme un hijo. Concédeme un hijo y ya, o sea, y Dios no sabemos si en su misericordia le hubiera, le hubiera respondido de esta manera. Simplemente le hubiera dicho, concédeme un hijo y ya, para darle descendencia a Elcana y que de este hijo mío, pues salgan muchos alcancitos, ¿no? De su abuelo, muchos salgan, o algo por el estilo. Se lo dedicó al Señor. Bueno, pues, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella.
Ay, es muy hermoso cómo el Señor tiene memoria de las cosas más privadas de nosotros. Mira, que alguien se acuerde de nosotros por afecto y por cariño y nos enteramos que nos recuerdan con mucho afecto y cariño. La verdad, pues a alguien normal le da gusto, ¿no? Em, Ay, se acordó de mí, o sea, ¿no? O sea, eh, bueno, o sea, puede ser que te dé gusto o no, pero pues el hecho de que esté escrito y se acordó de Ana, se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, ya pasaron 9 meses, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Bueno, Samuel significa nombre de Dios, pero en hebreo, la forma de pronunciación hebrea se escucha como Jehová escuchó. ¿Sí me explicó? Por eso es que se dice que eh, Samuel significa Jehová escuchó, no. Samuel como tal significa nombre de Dios, diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia ya otra vez para dar el sacrificio, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino le dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Es decir, el Cana supo de este voto y de acuerdo con la misma ley, el único que hubiera podido romper con este voto era precisamente el marido. Está escrito en la ley, en el Pentateuco, está escrito en la ley que cuando una mujer hace un voto, el único con la autoridad para romper con ese voto es el marido, ¿sí? Es el marido, es el único que es capaz de romperlo. O sea, el Can hubiera podido eh, hacer nulo ese voto. Sin embargo, no lo hizo. Y aparte dice, en el 23 dice, y el Cana a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. No se sabe a qué se estaba refiriendo el Cana. No se sabe si hubo una palabra posterior a Ana y a Elcana acerca de este niño que cumpla su palabra. No sabemos a qué estaba refiriéndose Cana, no está escrito, no está dicho. Solamente que Jehová cumpla su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó, es decir, a la edad aproximada de 3 añitos de edad. No 10, no 15, no 20 años, 3 añitos de edad, ¿sí? O sea, un niño de 3 años es un chiquitín, adorable a esas edades, generalmente, porque hay de 3 años que, bueno, no lo son. Pero vemos que aquí, al tercer año, ya era el tiempo de destetarlo, se alimentaba obviamente les daban pecho a los niños, a saberse, no investigado si había biberones, yo creo que no, pero bueno, era la costumbre así. Y aquí tiene un mérito el Cana. Como ya dije, hubiera pudo roto este voto de la mujer porque lo hizo sin el conocimiento de el Cana, este voto de entregarlo. Finalmente era hijo también del Cana. Sí tiene su mérito el Cana también, porque la verdad es de que se enseña esto muchas veces y ahí está el Cana, ¿no? No te soy yo suficiente o más que 10 hijos, no, pero tiene su mérito porque uno no rompió el voto pudiéndolo hacer conforme a la ley. Y otra cosa muy importante es que eh, hubiera podido también
no dedicarlo toda su vida. Es decir, hubiera podido llevarlo más grande, pero el Cana respetó la decisión. Esta expresión, haz lo que te parezca, haz lo que bien te parezca, no, no es en el aspecto despectivo de, ay, te como quieras, ¿no? No, no, no. Lo que sí fue en ese tono fue de que no te soy suficiente, tal, tal. Ese sí fue en ese tono. Este fue en un tono diferente. Este es, haz como bien te parezca, es, tú toma la decisión, yo voy a respetar el voto que hiciste, tu Dios es mi Dios, que el Señor cumpla la palabra que dio, que no se sabe cuál es, como ya la sabemos, acerca del niño, y era el único hijo de la mujer que amaba, en primer lugar, más que a su otra esposa, Penina. O sea, era un niño de 3 años. Y ya no lo iba a ver más que también su papá una vez al año. Así como era hijo de Ana, también era hijo de Elcana. Y él respetó este voto. Versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Estas cantidades eran multiplicadas por 3 de lo que se debería de haber dado de acuerdo con la ley. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová y que me tuviste por ebria. No, no dices. Orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Es decir, el niño será pertenencia del Señor y adoró allí al Señor. Adoró allí al Señor. Otra situación muy importante en esta providencia del Señor, que a saberse, Elí nunca pues tenía otros hijos que eran muy malos. Elí lo recibió, se dio cuenta que había algo especial en el niño, no sabe cuánto tiempo pasó entre que lo entregó y la manifestación. Yo creo que pasó tiempo porque ministraba, el niño dice que ministraba al Señor. En el versículo 11, en el versículo 11 del capítulo 2 dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y luego viene la historia de los hijos malvados de Elí, cuando el niño Samuel es llamado. En el versículo 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana nuevamente, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Cuando me refería hace rato que no le concedió más hijos, era inmediatamente después, y es en donde se dice que Jehová cumpla su palabra, que dice Elcana aquí, que muy probablemente, y es aquí de interpretación, dice cuando le dice que Ana a Elcana, cuando recién nació el niño, sube tú, yo voy a quedar cuidarlo, y que le responde en el versículo 23, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Hay quienes dicen, yo tengo otra opinión, que a la palabra a la que se refería,
que no se sabe, que no está escrita, es que eh, le iba a dar más niños y por eso el Can accedió a ofrecer al primogénito, que era Samuel, para demostrar, entre comillas, que en el versículo 20 del capítulo 2, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvió a su casa y tuvieron 3 hijos y 2 hijas, o sea, otros 3 hijos y 2 hijas, para respaldar que hasta que no recibían la bendición sacerdotal, entre paréntesis, pastoral o apostólica, como hoy falsos maestros lo tratan de manejar, respaldando esto, respaldado en esto, obviamente. No, no es así. El Señor premia a Ana, pero fíjate que está involucrado el Cana, porque dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, ¿sí? Es decir, a Ana. Y aquí vemos cómo la provisión de Dios viene después de la negación de ciertas cosas, y en este caso fue multiplicada. Le pidió un hijo, no le concedió más, porque pasó un lapso de tiempo importante entre el niño, que era pequeño, ¿sí? Dice que el niño era pequeño, que se quedó su hijo hasta que lo destetó, dice en el versículo 24 al final, y el niño era pequeño, hasta donde dice en el 18, versículo 18, y el joven Samuel. ¿Cuánto tiempo pasó entre que Samuel nació y tuvo ya estos otros 5 hijos? Ana, no se sabe, pero por lo menos, ¿qué te gustan? 10 años, porque era el joven Samuel y te recuerdo que a los 12 años ya eran considerados pues hombres, ya parte del pueblo, entonces muy probablemente el joven Samuel ya contaba como ciudadano y si tenía 3 años, por lo menos 9 años, 9 o 10 años, para ser llamado el joven Samuel. Cada año le subía una túnica a su mamá y veía a su papá y demás. Entonces pasó todo este tiempo. Bueno, aquí vemos entonces que el Señor pudo darle esta bendición tan grande, multiplicada a Ana. También estamos hablando del caso de Elcana, que pues tuvo su bastante mérito y también fue recompensado. La providencia del Señor lo vemos en estas personas. La providencia del Señor la vemos también en nuestras vidas. El aprender Biblia nos ayuda mucho a entender que Dios es el mismo ayer y hoy y por todos los tiempos y los siglos. Jesucristo es el mismo, no cambia. La palabra del Señor permanece para siempre. Aprendemos nosotros entonces que no hay que desesperarnos si tenemos alguna situación que no ha sido cumplida por parte del Señor y que es válida. O sea, no es nada, no sé, como ya lo expliqué, ¿no? En primer lugar, hay que contentarse, hay que tener contentamiento, porque a veces es mejor, y es una opinión personal, no es que sea mejor, sino como humanos podemos llegar a pensar que es mejor que el Señor no concedió algo por en su infinita sabiduría a tener que decir Jehová dio y Jehová quitó. Ambas son para gloria de Dios. Ambas son para que el Señor sea glorificado, pero nosotros bendecidos. Es decir, el Señor nunca va a ser glorificado, nunca se ha mostrado ser glorificado por encima de la bendición a otros. El Señor es glorificado de todas maneras. Siendo nosotros bendecidos o no, el Señor es glorificado siempre. Y nosotros le glorificamos cuando obtenemos esto que le hemos estado pidiendo al Señor,
pero también es glorificado cuando tenemos contentamiento y que el Señor no nos ha concedido lo que probablemente habremos estado deseando. Perdón. Mi perspectiva en este sentido es que de todas maneras es tan válido y tan bueno y parte de la providencia del Señor, es decir, el Señor no concedió, bendito sea su nombre, a el Señor dio y el Señor quitó y bendito sea su nombre. Mucho tiempo pasamos deseando lo que no tenemos y cosas evidentemente como dice Santiago que codician y no tenéis porque y no porque piden pero piden mal y piden para su concupiscencia y sus deseos y demás. No estoy hablando de esta petición, estoy hablando de cosas válidas. No lo tenemos. Bueno, como ya dije, el contentamiento, pero hay que ver también cuánto tiempo pasamos en este asunto. Ana llegó, Ana oró, Ana hizo un voto y se levantó, comió y se fue en paz. Ya fue el tiempo del Señor cuando se acordó de ella, así como se acordó de José después de muchos años estando en la cárcel. Así como se acordó de los israelitas después de 400 años, no estoy diciendo que se va a acordar el Señor de ti o de mí después de 400 años, lo que estoy diciendo es, parece que de Ana se acordó de inmediato, Em, pero pues a veces el Señor sabe también los tiempos de cuándo se acordará de nosotros. Nuestro corazón debe de estar siempre alegre y contento en cuanto a lo que nosotros podemos pedir, desear y no tener, y estar en paz y cuidar mucho el tiempo para que no caigamos en un afán de estar pide y pide y pide y pide, sino pedirlo al Señor hasta que tengamos paz, dejarlo en manos del Señor, tener paz, y cuando tienes paz ya le corresponden al Señor tres cosas. Uno, si es lo que tú estás pidiendo, ¿no? Como lo estás pidiendo. Dos, el tiempo. Cuando Dios decide también el tiempo. Y tres, también va a ser por parte del Señor el tiempo que lo tengas. Puede ser pasajero, puede ser para siempre, puede ser lo que sea, pero lo que sí es un hecho es que el Señor va a ser glorificado por ti, porque el corazón el corazón se alegra cuando es respondida la oración o cuando es concedida la petición que estamos teniendo, cuando lo que nuestro corazón desea nos es dado. Entonces, pues, hermano, hermana, yo te invito a que consideres esto. Finalmente, estamos estudiando de la providencia, de la gracia, de la misericordia y de la bondad de Dios para con nosotros, pero sobre todo de cómo darle nuestra gloria y nuestro corazón al Señor y cómo nosotros podemos dedicarle al Señor nuestro corazón y nuestra alma todos los días de nuestra vida, como Ana entregó a Samuel para que fuera del Señor, así nosotros entregar nuestra alma al Señor para que todos los días nuestra alma sea del Señor, aunque la es, porque de acuerdo con la doctrina, Jesucristo compró nuestro cuerpo y nuestro espíritu, nuestra alma es la que se va renovando, entonces que nos alcance el corazón para poder ser renovado y que nuestra alma le pertenezca al Señor, sea del Señor todos los días de nuestra vida. Bueno, con esto termino. Le doy gracias a Dios por tu vida y de que hayas llegado hasta este momento, hasta este minuto. Y si llegas hasta aquí, pues bueno, es también con la intención de que seguramente te llevará muy poco tiempo el suscribirte al canal, el activar las notificaciones, darle like a este video y recomendárselo a otros, sobre todo para aquellos que están pide cosas,
pues hacerles ver también que Dios tiene la única intención de que Él sea glorificado a través de sus oraciones y peticiones. Muchas gracias, que Dios te bendiga y te recuerdo que lo más importante de todo este asunto es que tú aprendas Biblia. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.